Joyería Marcelo Chabán. Fundación Miguel Sciuffi. Galeano Sardes. Muy buenas tardes a todos en este hermoso tiempo, en esta hermosa tarde. Estamos aquí en On TV, directamente desde sus estudios aquí en calle San Martín 930 y disfrutando un programa más de Mentes Productivas. Mentes Productivas tiene que ver con aquellos que producen para nuestro país y que de alguna manera están trabajando para que nuestro país salga adelante, aunque a veces es un trabajo lento, pero creo que en la educación hay una construcción muy diferente. Así que bueno, ya vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la producción. Chicos, buenas tardes. Y bueno, hoy un día especial. Hoy es el cumpleaños de Miguel. Lo saludamos abiertamente aquí para que... Muy bien. Bien ahí saliendo, ¿eh? Bien ahí. Muy bien. Bravo. ¡Bravo! Que el Señor lo bendiga muchísimo. Muchas gracias. Mirá, estoy con todo acá, ¿eh? Bueno, muchas gracias a la gente que nos está siguiendo. Gracias por cada miércoles ahora en este nuevo año, nos están acompañando. Y bueno, hoy con otro invitado de lujo. Bueno, lo presenta usted, Miguel. Sí, pero por supuesto. Primero, darle gracias a Dios por este tiempo. Nos conserva, como dice su palabra. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y gracias a Pablito, a David que nos hacen el aguante, a Juan José que está allá. Y gracias a todos nuestros, aquellos que de una manera u otra confían en este programa. Joyería Marcelo Chabán, Daniel Galeano Service y también la Fundación Miguel Sciuffi. Pasamos directamente a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Ernesto Yoldi. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Miguel. Y muchas gracias por la invitación para compartir el tiempo con vos y con Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Bueno, a veces entender que uno es familia, tener la cercanía que uno tiene, las charlas que uno tiene, compartir tanto, pero quizás, Ernesto, hay cosas que el público no sabe y que es importante que las sepa y que desde este lugar podemos darlas a conocer. Bien. El doctor es de pocas palabras, ¿no? Es de pocas palabras, pero es preciso. Así es. Bueno, doctorazo Intentamos. Querido, ahí me están mandando saludos por el cumpleaños. Bueno, discípulo de Daniel, Alejandro Herrera. Bueno, doctor, pasamos directamente a la entrevista. Y yo tenía una pregunta. Contame, hoy escuchaba a Agustín Laje, ¿lo conoces, no? Sí. Él define como cosas del progresismo, de la mente del progresismo, algunas cosas, por ejemplo, como los terians, el percibirse, el percibirse diferente. Esta es una pregunta que, bueno, hay muchos seguidores acá en este lugar, en este canal. Y tengo que hacerle la pregunta abierta. Él define esto como una enfermedad. Bueno, desde tu lugar de cristiano, porque sé que sos cristiano también, contame cómo lo definís desde tu lugar médico a todo esto. Bien. Bueno, para nosotros los psiquiatras, el percibirse, en realidad yo creo que hay una disquisición que hay que hacer, ¿no? No todas las personas que se sienten identificadas con los animales
se autoperciben. Este es un término que viene de la ideología de género, como vos bien lo habrás escuchado, Miguel, y también Daniel, que tiene que ver con una ideología que viene acompañando toda esta ola progresista que hemos vivido en muchos países del mundo, no solamente en la Argentina. Entonces, a raíz de la ideología de género empieza la idea de la autopercepción. Ahora, las personas que se identifican, como por ejemplo con un animal, ¿no? Con un perro, con un lobo, con un gato, no hablan tanto de autopercepción, sino hablan de identificación, que son dos términos diferentes. Sí. La autopercepción es como que yo me percibo a mí mismo, yo soy, por ejemplo, soy un hombre, pero me percibo como una mujer, es como que yo fuera interiormente una mujer, ¿no? Esto tiene que ver con la autopercepción. En el caso de los Therian, ellos dicen, yo me identifico con un animal, me identifico con un perro, con un gato, me identifico con un caballo, etcétera, etcétera, con el animal de su elección. Desde ese punto de vista, nosotros consideramos más bien que es una tendencia, una moda, desde el punto de vista médico. Ah, mira. No tanto como que es una patología, aunque, y quiero hacer una disquisición aquí, Miguel, para tratar de ser lo más claro posible, el hecho de que en ese universo de personas que se identifican como Therians, puede haber personas que estén transitando algún tipo de trastorno mental. Ah, puede haber algo. Indudablemente que sí. Ahora, ¿cuál sería la diferencia en este caso, Miguel, para decir, esta persona padece un trastorno mental o no? Bueno, la diferencia justamente reside en que yo puedo decir, yo me identifico con un perro, me identifico con el sentir del perro, con la manera de actuar del perro, y de alguna manera uso una máscara que me identifica con él, ¿no? Y de hecho nosotros los seres humanos nos identificamos con un montón de corrientes, de pensamiento, de gustos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo digo, yo me identifico... Bien, muy bien. A ver, ¿lo filmamos al otro panelista o no? Ahí está, ¿ves? Llegando, bueno, ¿ves? Bien. ¿Qué tal, Esteban? Bien, decías... Entonces, la gran diferencia es este término. Una cosa es identificarse y otra cosa es autopercibirse. Ahora, indudablemente la autopercepción viene de la ideología de género y sí, muchas veces la persona que se autopercibe puede estar transitando, como por ejemplo el adolescente, una disforia de género. Que eso sí es un trastorno de origen mental. Explícame eso, por favor. Bien, la disforia de género es un trastorno que lo sufren muchas veces los adolescentes que sienten que se autoperciben como una persona del sexo opuesto. Por ejemplo, yo soy varón, me autopercibo como una mujer. Y me atrae la mujer, siento que debo conducirme, tener conductas como de mujer, etc. Y parecerme aún exteriormente como una mujer. Ahora, generalmente, esto ocurre durante la adolescencia. ¿Por qué? Porque el cerebro adolescente es, desde el punto de vista médico, casi, no voy a decir es, sino casi un cerebro patológico. ¿Por qué decimos que es un cerebro patológico? Porque la forma como está funcionando en ese momento, a raíz de todos los cambios hormonales que sufre el adolescente, tiene grandes vaivenes. Vaivenes anímicos. El adolescente, por ejemplo, a veces está en la cama, no se quiere levantar, está todo el día en la cama. Al otro día se levanta, sale y juega al fútbol, hace trekking, se va a ver a sus amigos y parece que no pasó nada el día anterior. O sea, todo ese cambio brusco que está en medio de una inestabilidad anímica, exactamente, viene también muchas veces acompañada de una inestabilidad en la identificación sexual, para decirlo en las palabras que me dice Daniel, ¿no? Podemos interpretarlo así, es como una inestabilidad pasajera, ¿no?, en su identificación sexual. Ahora, normalmente un adolescente que está transitando una disforia de género, con el acompañamiento adecuado, lo resuelve. O sea, el 99,9% de los adolescentes que sufren ideología de género lo resuelven con un acompañamiento y un tratamiento adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la identificación sexual o la sexualidad realmente se completa en el ser humano recién cerca de la llegada a la adultez. O sea, mientras tanto es como que el cerebro del adolescente va teniendo vaivenes en esto de ir y venir, en algunos más, en otros menos, por supuesto, aquí ya depende de variabilidades genéticas, situaciones adquiridas a lo largo de la vida, etcétera, etcétera, que pueden hacer que su afirmación sexual sea mucho más inestable y mucho más compleja.
Ahora bien, con la llegada de la ideología de género se interpretó, bueno, que había que más bien apoyar eso y no darle un tratamiento médico. De allí que muchas personas dicen yo me autopercibo y bueno, y después sabemos que viene un tratamiento de afirmación. Exactamente. Se estimula la autopercepción. Exactamente. Y no hay un acompañamiento. Claro, no hay un tratamiento en No el hay sentido de esclarecer y de ayudar a la persona, bueno, si tiene una confusión. Es más, en muchos lugares directamente se le ofrece terapia hormonal, incluso hasta quirúrgica en algunos países, en edades tempranas, cuando todavía todos los médicos sabemos que la persona no tiene todavía la madurez como para, por ejemplo, decir yo me voy a operar, ¿no? y voy a hacer una transición de género hacia el otro género. ¿Por qué? Porque todos los psiquiatras y los psicólogos sabemos que esa transición hasta una afirmación completa lleva años y no se hace justamente en la adolescencia. Ahí recién se está empezando a cocinar el tema, podríamos decir así. Siempre estoy hablando del punto de vista psicológico y desde el punto de vista biológico, no genético, sino desde lo que ocurre con la biología posteriormente, ¿no? Porque obviamente ese varoncito nació varón, genéticamente varón, pero puede tener una etapa de disforia de género donde tenga dudas con su identificación sexual, lo mismo que la mujer, ¿no? Sin embargo, entonces, en la adultez ya se puede definir. En la adultez normalmente ya se define, pero digamos, el producto final, digamos, de esa definición va a ser como sea ese tránsito durante la adolescencia y la llegada a la adultez. O sea, si una persona que tiene una disforia de género, yo le digo, no, vos tenés que hacer una terapia de transición hormonal, tenés que hacer una terapia de transición quirúrgica, estoy de alguna manera avalando en base a este tema de la autopercepción, porque se toma eso como la base para la decisión, cuando sabemos que todavía la persona no está, digamos, con una mente absolutamente clara como para decidir, ¿no?, al 100%, y convendría darle un poco de tiempo para que la persona pueda recibir la ayuda necesaria y tomarse tiempo para que esa definición sexual vaya madurando, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, disculpe, doctor, o sea, de que no, si no hay un tratamiento, no es que esa, digamos, confusión, ¿verdad?, esa percepción que tiene se le va a ir porque madure la persona, sino de que al haber un tratamiento puede llegar digamos, a solucionarse esa mala percepción. Sí, aún sin tratamiento hemos visto que algunas personas pueden, digamos, con el tiempo tener una afirmación. El problema es lo que ocurre en el camino. Claro. O sea, ¿por qué? Porque si esa persona, por ejemplo, está en un medio familiar anómalo, digamos que en vez de ayudarle, darle tiempo, apoyarlo para que pueda salir de esta disforia, continúa con eso, indudablemente, o si es un medio familiar traumático, abandónico, etcétera, etcétera, o que directamente apoya su disforia, para decirlo de alguna manera, obviamente el resultado va a ser uno, ¿no? Y si estamos en el otro extremo, en una familia que apoya, pero a la vez le da tiempo, le ayuda a pensar, puede resolver la persona por sí sola. Ahora, por supuesto que de esto hay podríamos decir, hay toda una progresión, desde casos más severos hasta casos menos severos, ¿no? Por eso a veces es difícil generalizar, decir, bueno, todos los casos, indudablemente eso no ocurre, aparte claro, que el medio influye tremendamente en el adolescente. Ustedes lo saben, el adolescente está totalmente influenciado por el medio en el cual participa, por sus amigos, por el entorno, por la información, ¿no? Y esto obviamente va a hacer que la persona lo pueda resolver favorablemente, o bien se consolide su elección, diríamos, de esta autopercepción que vive desde la adolescencia. Buenísimo, buenísimo. Uy, qué programa hoy, ¿no? Estamos ante una nueva forma de expresión personal donde la psiquiatría debiera analizar con mayor profundidad, o está definido lo que vos me estás diciendo. Bueno, obviamente que hay todo un universo de manifestaciones nuevas. O sea, yo creo que esto que nosotros vivimos ahora con los Therians, lo hemos vivido antes con los Floggers, con los emos,
con distintas corrientes, donde las personas se autopercibían para usar el término ese, es un término medio complejo este de la autopercepción, ¿no? O se identificaban con un movimiento, con una manera de pensar, con una música. Y es muy normal, ustedes lo habrán visto, que una persona cuando se identifica fuertemente con algo. Del hippie. Yo la viví en la época Exacto, del hippie. bueno, o sin ir más lejos. Por ejemplo, vos te identificás con un club de fútbol y te vestís, usás la camiseta de tu club, usás la remera de tu club, ponés los cuadros en tu casa, o sea, te identificás y manifestás tu identificación de distintas maneras. Esto en los Terian es algo parecido, nada más que en este caso el adolescente o el joven, porque hasta ahora no he visto adultos Terian todavía, solamente adolescentes y jóvenes, se identifican con los animales y por eso usan máscaras, adoptan algunas posturas, pero no viven como animales. No se van a dormir a la cucha del perro ni comen la comida del perro. Eso ¿no? dijo un padre el otro día. Claro, o sea, se identifican visualmente. ¿Por qué? Porque es como decir, bueno, yo me adhiero a esta tendencia de pensamiento, pero, y eso diferencia, Miguel, justamente tu pregunta anterior, de que no estamos frente a una patología psiquiátrica. Puede una persona dentro de ese grupo estarlo si, por ejemplo, dice, no, yo soy un perro, voy a comer la comida del perro, me voy a dormir en la cucha del perro y voy a vivir como perro. Entonces uno diría, sí, esta persona ya está con una idea delirante, que es otra cuestión, ¿no? Que no es lo mismo que la identificación, es un paso más allá. Ahora, por supuesto, dentro de ese grupo, como decimos, puede haber, y en ese sentido la psiquiatría no puede tomar un movimiento y catalogarlo necesariamente como patológico, porque dentro de ese movimiento hay muchas personas y muchas personas con diferentes características, ¿no? Claro. Que puede haber personas que estén transitando, por ejemplo, un trastorno delirante, y otras personas que solamente se identifican con los animales, para decirlo de esta manera, ¿no? Y obviamente que es un movimiento que ha crecido mucho. ¿Por qué? Yo creo que si ustedes salen a la peatonal van a ver que ahora ocurre algo que antes no ocurría. La gente sale de paseo al centro con sus perros. Lo han visto a esto, sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo estuve el año pasado en Brasil en un tremendo mall allá, y altamente transitado, y muchísima gente con sus perros dentro del shopping. Claro. Paseando dentro del shopping con con cochecitos de bebé, donde no iba un bebé, sino un perrito. Algo absolutamente impensado hace 10 años atrás, y hoy en día es una cosa bastante común, ¿no? Por eso son movimientos, digamos, que van viniendo progresivamente y que llegan a nuestra sociedad. Bien, tenemos mensajes. Desde México. Muchísimas gracias a México, nos están mirando. Muchísimas gracias, saludos también para todos ellos. No sé de dónde. México. ¿Acá? ¿Cuánto? ¿Sí? De On TV. Bien, vamos para ahí. ¿Lo tenés, Daniel, vos abierto? No lo tengo. Bueno, yo lo tengo acá. Acá lo tengo. Bueno, escuche, doctor, porque vamos a hacer una interacción con los televidentes, ¿sí? Sí. Bueno, ¿no? Sí. También en el colegio la permisión de las doctrinas, el decirle que su cuerpo, su vida, su decisión, etcétera, etcétera. Bueno. Un escritor, televidente. Sí. Bueno, justamente, como todos ustedes saben, la ideología de género ha permeado el ámbito de la educación. Y con el tema de la educación sexual, etcétera, etcétera, la filosofía de la educación sexual ha cambiado y ha virado hacia la ideología de género. Por supuesto, tal vez no en todos los colegios, en algunos sí, en otros no, tal vez en todas las provincias, bueno, no en todos los países, hay países que tendrán este tema más regulado que otros, pero bueno, toda la ideología de género ha permeado la educación sexual con esta transmisión de, bueno, tenés que experimentar, tenés que dejar fluir, digamos, tu sentimiento, tu cuerpo es tuyo, podés hacer lo que querés con tu cuerpo, etcétera, etcétera. Aparejado con eso vino obviamente todo el tema del aborto y todo lo demás, que ya también lo conocemos, ¿no? Entonces sí hay una influencia muy importante en el ámbito educativo. Bien, muchísimas gracias. Le estamos contestando a Gabriela Castro, ¿sí? De México. Sí, qué lindo. Bien, qué bien. Bueno, gracias Gabriela por escribirnos
y por estar atenta a este tema tan, pero tan importante. Contanos, Doc, algo que estábamos por entrar, lo que te decía anteriormente. ¿Qué rol juega la ansiedad y la depresión o el estrés en el desarrollo de una adicción, por ejemplo? Bueno, juega un rol prioritario e importantísimo. Yo te diría, Miguel, aproximadamente el 60%, 70% de las personas que sufren adicciones han cursado en la base de su adicción con un trastorno de ansiedad o del estado de ánimo, para no hablar exactamente de depresión, porque es un trastorno del estado de ánimo. ¿Y cómo se construye esta adicción? La persona se siente mal. Vamos a empezar a pensar en el adolescente, porque generalmente la etapa de consumo generalmente empieza en la adolescencia. El adolescente se siente mal, está triste, está angustiado, tal vez no tiene en casa con quién hablar, tal vez sus padres no están o no hay un buen diálogo con los padres, entonces va y sale a la calle, se encuentra con el amigo y el amigo le dice, mira, vamos a fumar esto, que esto te hace sentir bien. Entonces fuma una vez, se siente bien, al día siguiente otra vez se siente angustiado, va y fuma de nuevo, y así sucesivamente empieza a entrar progresivamente en un consumo mucho más habitual. ¿Por qué? Porque obtuvo una recompensa de ese consumo. ¿Cuál es la recompensa? Se sintió mejor. Bienestar. Momentáneamente. Por supuesto, la persona que consume desconoce absolutamente qué hace esa molécula que consumió en su cerebro. Lo desconoce absolutamente. Entonces, empieza a consumirlo para aliviarse, pero esa sustancia tiene esta manera de actuar. Trae una mejoría momentánea por unas horas, luego el efecto decae y vuelve a aparecer el síntoma inicial. En este caso, por ejemplo, la angustia o la ansiedad. El problema es que con el uso continuado, cuando el efecto cae, el rebote es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque el problema de base no está tratado. O sea, esa sustancia no mejora el problema de base, como en este caso la ansiedad o la depresión o el trastorno del ánimo, sino que simplemente es como aplicarle un calmante, para decirlo de alguna manera. Como que vos tenés un dolor y tomás un calmante, te pasa el dolor por un tiempo, pero qué sé yo, tal vez te duele la muela, tenés que ir a que el odontólogo te cure la carie que tenés ahí. Entonces, claro, te vuelve a doler, entonces por más calmante que tomes... Con el ketorolac no te va a pasar, no, te exacto, pasa por 2 horas. Por nomás. unas horas nada más. Claro. Es el mismo principio. Ahora, ¿cuál es el problema? Con el tiempo, ese adolescente, o tal vez ya joven, necesita aplicar una dosis mayor, consumir una dosis mayor, para obtener el mismo efecto. Este es un mecanismo que tiene nuestro organismo que se llama mecanismo de tolerancia, es un término médico. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo metaboliza, a medida que uno consume, cada vez más rápido esas sustancias. Entonces, para obtener el mismo efecto tenés que aumentar la dosis. Entonces ya no te sirve con fumar una vez al día, tenés que fumar 2 veces al día o 3 veces al día para obtener el mismo efecto, por este fenómeno que se llama de tolerancia y que justamente es la base por la cual la persona empieza a sentir esa necesidad, en este caso, de consumir una X sustancia, llámese marihuana, cocaína, alcohol, tabaco, lo que sea. Y eso es lo que en el 60-70% de los casos sostiene a largo plazo la adicción. Qué rueda, incluso que económica que es, ¿no? Sí, porque, por supuesto. Mira lo que hemos visto hace poquito de México, hablando de México. Joyería Marcelo Chaván. Fundación Miguel Sciuffi. Galiano Sardes. Continuamos en nuestro programa de Mentes Productivas, hoy con una visita muy linda con el doctor Ernesto Yoldi, y muy interesante la charla, doctorazo, pero hay muchas preguntas. Sí, sí. Damos gracias a los televidentes y también entender cada cosa, no ser, no sé qué me lleva a esto, no ser absoluto, ¿no? En algunos casos, porque claro. lo que escuché, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? A veces uno es absoluto y pone un freno a muchas cosas. Claro. Así que bueno, acá tienen preguntas, Esteban o Daniel. Sí, siguiendo
Doctor, siguiendo con el tema de la depresión, Sí. ¿cómo uno se da cuenta o me doy cuenta yo de que estoy triste o estoy pasando por un mal momento transitorio, o es algo que me va a llevar a ese pozo que Bien, uno no quiere llegar, ¿no? bien. Importante tu pregunta, Daniel. Nosotros en general, cuando comentamos de esto, tendemos a confundir términos. Por ejemplo, yo te encuentro en la calle, vos me decís, Ernesto, ¿cómo estás? Y digo, mira, hoy estoy depresivo, ¿no? En realidad lo que estoy queriendo decir es, hoy estoy decaído, hoy estoy con pocas ganas, o bien hoy estoy angustiado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La angustia es un sentimiento normal. Todos podemos sentir angustia en algún momento de la vida. La angustia normal siempre viene por una causa. Por ejemplo, tuve una pelea con mi novia, me disgusté con mi esposa, falleció un ser querido, estoy triste, estoy angustiado. Ese es un sentimiento hasta ahí normal, una sensación que vivimos normal. Ahora, cuando, por ejemplo, la angustia o la tristeza deja de ser normal, cuando ya no obedece a una causa. Por ejemplo, hoy me levanté y me siento angustiado y no sé por qué. No me pasó nada. Tengo trabajo, estoy bien con mi esposa, mis hijos están sanos, no ocurre nada que me genere esa sensación, ¿no? Te detengo un minutito. Ernesto, esa situación, yo que estoy mal, Sí. yo que estoy en ese estado, ¿me puedo dar cuenta? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? A veces sí, a veces no. Hay personas que dicen, yo, doctor, vengo a la consulta porque me doy cuenta que tengo una angustia que no es normal. No me pasó nada, no tuve ninguna dificultad con nadie, sin embargo me siento angustiado, me siento triste, estoy desanimado, la vida no tiene color para mí, cuando antes sí la tenía, cuando antes estaba entusiasmado, ahora no. ¿Y le pasó algo? No, no me pasó nada, pero me levanté así y vengo sintiéndome así, por ejemplo, hace un mes, 2 meses, 3 meses o a veces años. Porque hay personas que lamentablemente padecen estos trastornos durante años y piensan que es su carácter. Piensan, yo soy así, soy una persona más bien triste, soy una persona de poca energía, cuando en realidad ahí sí no se están dando cuenta de que están transitando un trastorno de su estado de ánimo. Y esto tiene que ver con otra cuestión, Daniel, ya que tu pregunta es muy importante y yo quiero contestar esto y tratar de ampliarlo para que la gente que nos está viendo y escuchando pueda entender bien. El estado de ánimo es una función neurológica absolutamente involuntaria. ¿Qué quiero decir con esto? Es una función de nuestro cerebro límbico. El cerebro límbico es una parte de nuestro cerebro muy antigua en la evolución y está en la parte central del cerebro. No está en la corteza, sino bien en la parte interna, podemos decir así, del cerebro. Y funciona automáticamente. ¿Qué controla esa área? Controla la frecuencia del pulso, el latido cardíaco, la temperatura corporal, controla el apetito, controla el sueño, controla la energía vital, controla la concentración, la atención, la memoria, la ansiedad, la angustia. Entonces, todas estas funciones, llamémoslo de esta manera, dependen del buen funcionamiento de esos centros que nosotros le llamamos cerebro límbico. Si ustedes quieren después buscar en internet una figura, van a ver en qué consiste el cerebro límbico, básicamente la circunvolución del hipocampo y otras zonas que están asociadas. La memoria está relacionada con esto también. Ahora, cuando esa zona entra en disfunción, o sea, no funciona bien, yo a veces les quiero explicar a mis pacientes de alguna manera esto, y les digo, es como un motor fuera de punto. Bueno, hoy en día ya los motores no se ponen a punto porque no tienen más carburador, ¿no? Daniel debe entender bien de este tema. Ahora, al tener los inyectores y todo más, se terminó ese problema. Pero me acuerdo cuando yo era chico, hace unos años atrás, ¿no? Cuando era jovencito, íbamos al mecánico y decíamos, el auto está fuera de punto. Entonces el mecánico se ponía ahí y lo ajustaba hasta que el auto regulaba bien, el motor regulaba bien. Bueno, algo así. ¿Qué quiero decir con esto? No hay una lesión en el cerebro, hay una disfunción. Si nosotros le pedimos un estudio, si yo le pido un estudio a un paciente con trastorno de su estado de ánimo, no voy a encontrar nada, seguramente. Pero sí, el paciente tiene los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Disfunción de todas estas
estas funciones que yo hablé: trastorno del sueño, trastorno del apetito, trastorno de la energía. O sea, son personas que normalmente tienen poca energía, se sienten con desgano, con falta de interés, pérdida de interés. A veces pueden cursar con irritabilidad, con insomnio, ¿no? Entonces, cuando todos estos síntomas se empiezan a sumar y ese periodo dura más de un mes, ya podemos decir que estamos frente a una persona que está cursando un trastorno de su estado de ánimo. Para decirlo de una manera más simple, está cursando una depresión. O sea, esos son los síntomas para identificar una depresión. Exactamente, para identificar. Si yo digo, bueno, ¿cómo estoy yo? Duermo mal. Sí. Me despierto varias veces a la noche, tengo pesadillas o me duermo muy tarde, 2, 3, 4 de la mañana. No tengo hambre, estoy perdiendo peso, no tengo energía, se me fueron las ganas de ir a jugar al fútbol con mis amigos, ya me llaman y yo digo, no voy, no si tengo eso ganas. Se sostiene en el tiempo, se convierte en una patología. Exactamente, si se sostiene más de 30 días, ya estamos frente a una patología. Pero ¿sabe qué importante? Qué importante lo que nos está diciendo, doctor, porque a ver, uno dice, bueno, esta persona está deprimida y uno se lo imagina así todo. Exacto. Sí. No lo que usted está diciendo. No. Sino claro. que se lo imagina como que ya está, digamos, está muy complicado y no eso es la depresión, sino Exacto. comienza Exacto. con otros tipos de síntomas que se los puede ver y se puede prever el estar en esa situación, ¿verdad? Exactamente. Y nosotros clasificamos, digamos, un episodio depresivo en leve, moderado o severo. ¿Cuándo es severo? El paciente ya no come, no puede dormir bien, no se asea, ya le no hace se mal, higieniza, atenta contra no puede ir a trabajar, tiene ideas de no vivir más, ¿no es cierto? Empiezan a circular por su mente ideas: si me muero va a ser mejor, voy a salir de este sufrimiento. Justo tiene etcétera, que ver con lo que han dejado también de México. Otra pregunta, ahí nos consulta la oyente cuáles son las razones por las que los adolescentes por ahí se generan lesiones o cortes. Exacto. Sí. Tiene que ver con la depresión. Bueno, tiene que ver con esta disforia, no de género en este caso, sino con un trastorno anímico que viven los adolescentes muchas veces, que son estos cambios bruscos de ánimo, sí. Estos vaivenes de ánimo que hace que a veces estén angustiados. ¿Cuál es básicamente el problema? El adolescente no tiene una forma de canalizar esa angustia. A lo mejor no están los papás están ausentes, se fueron, se separaron, etcétera, etcétera. El adolescente está solo muchas horas. Y entre ellos se comentan un principio, que en la medicina lo conocemos, es que un dolor calma otro dolor. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Se lastima, porque esa herida que se autoprovoca, le calma la angustia. Y esto es verdad. O sea, por ejemplo, a lo mejor a vos te duele la muela y estás poniendo un clavo, te martillas el dedo y te olvidas del dolor de la muela porque ahora te duele el dedo. Claro. Y el principio médico es ese: nuestro cerebro se olvida de ese dolor y se concentra en otro dolor. Entonces los adolescentes ya saben que esto te calma la angustia, entonces se comenta entre ellos: bueno, si estás muy angustiado te podés lastimar, y lastimarte donde no se te vea, cara interna de los antebrazos o cara interna de los muslos. Son zonas donde habitualmente uno las lleva cubiertas, no se ven, pero es una forma de mitigar, podemos decir así, el dolor psíquico, la angustia que muchas veces tienen. Puede ser una angustia real porque están solos, porque hay conflictos en la familia, o simplemente están transitando, su familia está con ellos, pero ellos están transitando un momento de angustia por estos cambios neurobiológicos que ocurren. Alteraciones. Exacto. Yo tengo una pregunta que no está... Sí. Una pregunta que tiene que ver con el consumo de azúcar desde chicos, que eso altera mucho lo que es el sistema, digamos, de los niños, y también el consumo de pantallas. Totalmente. Y cómo eso influye cuando ya son adolescentes. Sí, bueno, ya sabemos, incluso para tratar, por ejemplo, muchas veces el autismo, donde a veces los chicos son hiperactivos, no duermen, no pueden dormir, se les aconseja restringir el azúcar, todos los azúcares, porque tiene un efecto estimulante, eso lo sabemos. Claro, y eso después en la adolescencia se contrarresta con algo para bajar. Con algo para bajar. Sí. Y lo segundo, que vos comentás también, Esteban, es la influencia de las pantallas cada vez más nociva. Ya hay estudios que demuestran que las pantallas son nocivas. Ya hay un artículo emitido por la Asociación de Pediatría hace unos 10 años atrás de Estados Unidos, donde ellos aconsejaban
El televisor recién a los 2 años de edad. Las computadoras a partir de los 6 años y los celulares a partir de los 12 años. Sí. ¿Por qué? Porque es un cerebro inmaduro. Entonces ese impacto de todas esas imágenes, etcétera, etcétera, y esa dependencia que se genera de la pantalla, lamentablemente trae efectos neurobiológicos a largo plazo. Y esto hoy en día ya lo hemos comprobado, de que es muy nocivo. En los niños aumenta la ansiedad, aumenta la irritabilidad, trae problemas de sueño, bueno, ni hablar de los trastornos de concentración. Hoy hablaba con una docente y me dice, los alumnos hay que darle todo hecho. Han perdido la creatividad, han perdido la capacidad de razonar, de pensar, y no quieren trabajar porque quieren todo hecho, ya que no tengan que sea el mínimo esfuerzo, ¿no? Y obviamente no es algo saludable para la psiquis. La psiquis tiene que esforzarse para desarrollarse, ¿no? ¿Y cómo se puede ayudar a alguien que tiene síntomas de depresión sin, digamos, presionarlo o minimizarlo? Bien, perfecto, Sin- Esteban. Vos sabés que una de las cosas más importantes es escuchar a la persona que está viviendo esa situación. Escucharlo, no juzgarlo, somos muy rápidos en juzgar. No deberías estar así, tenés todo, no te falta nada, tenés tu familia. Es injusto que estés así en la cama cuando tenés todo servido. Claro, es algo que no se ve a simple vista porque es algo que ocurre dentro de nuestro cerebro. Entonces muchas veces se interpreta como que bueno, es algo voluntario de la persona. Por eso yo quería aclarar el tema del cerebro límbico, porque la persona que sufre un trastorno del estado de ánimo, él no ha hecho nada para sufrirlo. Ni lo lo sufre, busca, ni lo busca, ni lo puede producir. O sea, está bien, sí, lo podríamos producir. Por ejemplo, si yo me decido no dormir durante una semana, probablemente voy a entrar en un estado depresivo por el no dormir, por ejemplo. Y ahora por el contrario, no te podés levantar y salir. O sea, No. cuando te dicen levantate y salí al sol. No. No Justamente la persona no puede, no es que no quiera. Sí. Sí quiere, pero no puede, ¿no? Por eso es muy importante escuchar y Ahí comprender. también, ahí contrarresta hasta con las crianzas. Por ejemplo, el que no puede salir se encuentra con el que sí ha podido salir. Exacto. Y hay un hay choque de trenes ahí. Totalmente. Por ahí sentí que va atrasado en Va cuanto claro. al otro, te comparás. Sí, sí. ¿No? Y vos lo querés, capaz que lo querés ayudar estimularlo. Exacto. Y peor. Y es peor. Y capaz que el que se levantó y salió a laburar igual, sigue depresivo dentro suyo, Totalmente. pero está laburando. Pero está trabajando. Claro. Hay mucha ¿Entendés? gente que sobrelleva esos estados de depresión Sí. porque no son graves, son moderados o son leves, pero lo sobrelleva a duras penas, sigue con su actividad, pero con un sufrimiento y un Interno. y un empuje interno realmente sobrehumano, ¿no? Porque realmente es muy difícil mantener nivel de actividad en esa situación. Eso, doctor, lo ve la psiquiatría o la Sí. psicología. La psicología lo puede acompañar, pero no lo puede resolver porque no puede dar medicación, Ah, bien. ¿no? Entonces el psicólogo acompaña, ayuda a identificar las causas, por ejemplo, ayuda a cambiar hábitos de vida, ayuda a mejorar relaciones, etcétera, etcétera. A encontrar en la... A encontrar si hay una La causa, razón, por sí. ejemplo, qué sé yo, X, que me ha influido para poder resolverla, pero se resuelve básicamente con tratamiento médico, ¿no? Bien. Básicamente porque sabemos que una vez que el cerebro ha entrado en esta disfunción, no vuelve a la normalidad por sí solo. Eso no ocurre, sino que más bien tiende a cronificarse el trastorno. las voces. Tienen que- Exactamente, tienen claro. que Todo callar. las personas dicen, siento como una voz que me dice no tenés que vivir más, ya en casos severos, ¿no? Como un impulso de autolastimarme, Pensamientos o pensar intrusivos. pensamientos intrusivos, sería mejor que no esté más, Mm. que desaparezca, o si hago tal cosa, se va a terminar mi sufrimiento, o sea, si dejo de existir, va a terminar mi sufrimiento. Por eso el nivel de sufrimiento de angustia, de cómo se padece este trastorno es muy elevado, ¿no? Es un sufrimiento que es difícil a veces de ver y muchas personas me dicen hasta que no me tocó vivirlo no lo entendía, ¿no? ¿Sabes? Justamente de esto, bueno, ya vamos cerrando el programa Sí. porque estamos encima de todo, pero entre la terapia, la psicología, que justamente vos tenés tu esposa Sí. que hace esto, ¿cómo se coordina? Porque
recién dijiste, esto ya no se soluciona con esto. No, exactamente, sí. ¿Ella lo entiende así también o...? Sí, bueno, hubo una corriente dentro de la psicología donde se decía que toda la solución estaba a través solamente de la psicoterapia, pero ya es una corriente antigua, ya está demostrado de que no se puede resolver con la psicoterapia y que sí o sí se necesitan los fármacos. Entonces ahora trabajamos en equipo con los psicólogos. O sea, que antes te peleabas. Antes sí, antes era, estoy hablando hace 30 años atrás, ¿no? Bien. Cuando No, porque incluso me la imagino que psiquiatría... Es un choque de Sí, competencias, por así decirlo. Incluso la psiquiatría era una ciencia, digamos, entre comillas, en pañales, porque la psiquiatría no es una disciplina muy antigua. Es más, los seres humanos tenemos acceso al cerebro, a ver el cerebro, desde que existe la tomografía computada. Antes no teníamos ninguna manera de ver el cerebro. Y estoy hablando de hace 30 años atrás. No es tan antigua, ¿no? Por supuesto, después mejoró la resonancia magnética y otras cosas que nos permitieron ver mejor, y estudios de la neurobiología que, bueno, hoy en día conocemos años luz de lo que conocíamos hace 30 años acerca del cerebro, ¿no? Por eso en los años 2000 se le llamó la década del cerebro, que es cuando se descubrió, se pudo ver, digamos, con mucha más claridad el funcionamiento cerebral y entender muchos procesos que antes no entendíamos. Doctor Ernesto Yoldi, aquí en On TV. Gracias, doctor, por este tiempo. Doctor, había un dicho que decía que la psiquiatría era para los locos. Sí. ¿Es así eso, no? Bueno, es un dicho antiguo, ¿no? Ajá. Porque realmente, pensemos 50 años atrás, donde no había prácticamente medicamentos. Entonces, ¿qué se hacía? Por ejemplo, en el año 1800 a la persona que estaba con una crisis mental, por ejemplo, con una crisis alucinatoria, una crisis delirante, se lo ponía en la cárcel junto con los presos, porque no se entendía qué pasaba. Claro. ¿No? Después eso fue mejorando, después empezaron a aparecer los hospitales psiquiátricos. Aún en los hospitales psiquiátricos, al no haber muchos fármacos, se hacían terapia física, se los ponían agua fría, se los bañaba con agua fría cuando estaba muy excitado, o sea, manera, digamos, de ayudar a bajar un poco la excitabilidad, por ejemplo, ¿no? Hasta que, bueno, aparecieron los psicofármacos modernos y allí cambió totalmente. Ya no es para los locos, sino para cualquier persona que sufra alguno de estos trastornos, ¿no? Igual es como la iglesia, ¿no? Que uno va a buscar sentirse bien. Uno tiene que estar mal para poder ir. Exactamente. Si no, no va. Exactamente. Si no, no. Doctor, o sea que sí o sí el psiquiatra medica. Sí. Sí o sí, la psiquiatría, sobre todo los que hacemos psiquiatría biológica, digamos, pero básicamente es una ciencia médica. Como ciencia médica usamos para las terapia farmacológica. Es una de las... También existen algunas otras, como la terapia electroconvulsiva, que se usa muy poco, el electroshock antiguo, que se usó en una época cuando no había fármacos justamente, ahora prácticamente ha caído en desuso, no se usa casi. Tenemos otros técnicas como la estimulación magnética transcraneal, que se estimula con magnetismo, pero son cosas que se usan, otros sistemas que se usan muy poco, y para casos tal vez muy extremos o severos. Sí. Muy bien. Estuvimos con el doctor Ernesto Yoldi. Gracias, Daniel. Gracias, Esteban, por estar acá. Una ocasión especial hoy. Una ocasión especial. Es una ocasión especial. Gracias, doctor, por la visita. Feliz cumpleaños, Miguel. Muchas que Dios te bendiga gracias. mucho, te siga bendiciendo siempre. Muchas gracias. Alegría. Gracias a todos los que nos siguen. 381-526-2159, el teléfono de la Fundación Miguel Sciuffi. Y si quieren escribir acá a On TV, 3814-1961-60, perdón. Y vamos a saludar a quienes nos siguieron en esta tarde. Bueno, muchas visitas. ¿Cuántas visitas tuvimos? Y pico de 20, Sí. llegó a 170 Vistas. Bueno, así que doctor, te podemos volver a tener, ¿no? Sí, por supuesto, cuando Por quieran. supuesto, sí. Con mucho sí. gusto. Bien, estás comprometido. Gracias. Justo se puso ahí en el medio Juan, con José. Bueno, doctorazo querido, gracias por todo. Y una palabrita que me surge decirte.
a mí me gusta cerrar con esto. Dice Proverbios 2 en el sabio Salomón, Sí. porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Así es. Así que creemos que esto te ha dado Dios y que nos Así has ayudado a entender muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estuvimos en Mentes Productivas, una vez más. Gracias Galeano Service, gracias a Fundación Miguel Ciuffi y Joyería Marcelo Chamán. ¿Qué hay ahí? Un regalito por el cumpleaños. Ah, bueno. Eso, bravo. ¡Feliz cumpleaños! Ese te manda tu amigo Seba. Mi amigo Cevita. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias Pablo, gracias David, gracias Juan José. Hasta el próximo programa, y que Dios los bendiga a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias.